Un cordial saludo a nuestros amigos, a nuestras amigas de tu canal, Tu Palabra en Casa. Su servidor Fernando Díaz, agradecemos una vez más de poder compartir un salmo a nuestras vidas. Quiero darme la oportunidad de agradecer a nuestros amigos y amigas voluntariados, en la cual han tenido en sus corazones la disposición de poder también enseñar cada capítulo de los Salmos. Si es tu primera vez mirando este video, te invito a que puedas buscar el canal, suscribirte. Estamos enseñando los capítulos de los libros de los Salmos. Esta oportunidad voy a hablar el Salmo 49. Estamos aprendiendo a través de ella con Reina Valera 1960. Y el Salmo 49 es de 20 versículos y es un salmo de los hijos de Coré. Dice como título: la insensatez de confiar en las riquezas. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Vamos a dividirlo en 3 partes y la primera parte va a ser del versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor: oíd estos pueblos todos, escuchad habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. La insensatez, dice el título del Salmo 49, de confiar en las riquezas. El salmista invita tanto a Israel como a las naciones, a los plebeyos, a los nobles, a los ricos y a los pobres, a cualquier tipo de estatus social, económico, a que puedan escuchar al salmista, porque el salmista en su boca va a hablar sabiduría. Tiene un pensamiento con un corazón inteligente y que va a inclinar el proverbio, el consejo sabio al oído. Es un salmo de mucha meditación en la moralidad del ser humano, el destino de aquellos que buscan la riqueza terrenal. Es un salmo casi muy similar al Salmo 37, que era el camino de los malos. Pero acá habla netamente de la riqueza del ser humano, como lo tiene como prioridad en su vida. El salmista invita a que lo puedan escuchar, porque de él va a hablar palabras de sabiduría, palabras del cielo, el consejo sabio. Y la segunda etapa, la segunda reflexión será del versículo 5 al versículo 12. Así dice la palabra del Señor: ¿por qué de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Sus íntimos pensamientos en sus casas serán eternas,
y sus habitaciones para generación y generación dan su nombre a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Pareciera que este salmo es un salmo que posiblemente, como lo dice un autor de un libro que tengo aquí atrás, Samuel Pagán, dice que este salmo podría ser un salmo post-exílico, donde había la preocupación de la enseñanza moral de los hijos de Dios en la tierra de Israel, y quizás las naciones vecinas, cuál era su prioridad. Y dice el salmista: ¿por qué de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Parece que el ser humano verdaderamente se jacta, se ríe de sí mismo por los logros terrenales que pueda conseguir en esta tierra. Y el logro terrenal, amigo y amiga, quiero decirte que no te va a llevar a la salvación, ni te va a entregar una mejor vida, porque debo decirle a usted que el día de mañana a nuestras vidas no nos pertenece, solamente la conoce Dios. Y la prioridad tiene que ser buscar el rostro del Señor, su palabra, congregarse en la iglesia, hacer su voluntad, lo que Él requiere, y poder servirle a Él en esta tierra. Dice que en ese entonces se jactaban las personas que tenían mucha riqueza. Y ninguno de ellos, dice el versículo 7, y ninguno de ellos podrá de manera de alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la riqueza no podrá salvar al que está al lado nuestro. La riqueza es algo que puede perecer en cualquier instante, porque el dinero llega y se va. Dice el versículo 10, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros su riqueza. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación en generación dan su nombre a sus tierras. Sabemos que cada día mueren las personas, y ¿quién no ha visto quizás en las noticias en este año algún personaje público, algún político, algún gobernador, alguien que tenga un estatus social alto y haya dejado la riqueza en herencia de otras generaciones? Pues, querido amigo y querida amiga, debo decirle que todo lo que logremos en esta tierra no las podemos llevar a la otra vida. Y quiero hacerle mención y recordarle, ¿se acuerda del pasaje bíblico de el rico y el Lázaro? Un hombre que consiguió todas las cosas terrenales, a lo mejor. Y Lázaro, un hombre pobre, con misericordia. Pero los dos tienen finales muy distintos el uno al otro. El rico, a pesar que consiguió todo en lo terrenal, se quedó en el lugar de tormento, más el pobre, en la cual quizás buscó a Dios en su vida, quedó en el seno de Abraham. Y es así cuando el ser humano quiere buscar la riqueza terrenal, no se podrá llevar nada, porque nada nos pertenece. Todo esto es pasajero, y es la meditación que tiene este salmo, que la riqueza es algo que no es eterno, porque no nos pertenece el día de mañana a nuestras vidas.
Dice que ningún estatus social o ninguna persona que sea insensato, necio, que tienen a lo mejor en el mundo, las personas del mundo, la riqueza y que serán eternos, dice el versículo 11. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación en generación, y dan nombre a su tierra. Esto mismo donde estoy grabando en este momento, esta casa que por misericordia de Dios me la ha entregado. Pero el día de mañana no me pertenece para mí, y esta casa puede pasarse a alguien de mi familia. Y así sucesivamente, si no llega a Cristo ante su regreso, esta casa van a pasar por otras personas más en unos años, mucho más, porque nada nos pertenece. Y nuestra prioridad como hijos de Dios es buscar las cosas de arriba. Dice Mateos capítulo 6 versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y debemos de confiar en Dios en este camino. Mire, vamos a ver en el mundo muchas personas disfrutar de su riqueza. O cuando llegue temporada de verano, conseguir aquellas vacaciones que a lo mejor, ¿quién no desearía? Pero los días finales del regreso de Jesús será donde el ser humano tenga la prioridad en otras cosas y no en las cosas del cielo. Y no te dé envidia, como decía el Salmo 37, que no te dé envidia a aquellos que tienen más, porque los que buscan las cosas terrenales van a terminar no en un buen lugar. Pero si usted y yo buscamos las cosas celestiales, Dios será nuestro verdadero proveedor. Dice Romanos 8, versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A esto es conforme a su propósito son llamados. Mire, Dios no nos va a dar más de lo de la cuenta para no olvidarnos de Él, ni tampoco Dios nos dará menos de la cuenta para no renegar su nombre. Dios dará conforme a su voluntad. Dice el Salmo 37, versículo 25: joven fui y he envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Quizás es una realidad en nuestros padres, a lo mejor que en sus años han podido ver la mano de Dios. Hay una parábola bíblica encontrada en Mateo capítulo 19, versículos 16 al 22, que habla del joven rico. ¿Se recuerda usted? Esta historia también está en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22, y Lucas capítulo 18, versículo 18 al 23, donde un joven rico se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús respondió y lo observó y habla de los mandamientos y de amar a Dios y amar al prójimo. El joven afirma que había cumplido todo estos mandatos, pero Jesús, viendo un obstáculo que tenía él, era la riqueza. Y Jesús le dijo a este joven:
Vende todas tus posiciones y que el dinero se lo diese a los pobres y lo siguiera a él. Y el joven rico se entristeció, dice la historia, porque no estaba dispuesto a renunciar la riqueza. Y ahí Jesús hace una mención que los ricos es muy difícil que entren al reino de los cielos, porque su camino es el camino de la búsqueda de las ganancias terrenales. ¿Se acuerdan de la historia de Zaqueo? Me recuerda cuando Zaqueo tenía dinero guardado y él sí verdaderamente se lo entregó a los necesitados y quiso ser un seguidor de Jesús. Hay dos caminos, querido amigo, querida amiga. El camino ancho, el camino angosto. El ancho pareciera que son los placeres también de esta vida, pero el camino angosto son aquellos que buscan la verdad, buscan primeramente el reino de Dios. Por eso la insensatez de la riqueza es que será todo en vano. Continuemos lo que dice el Salmo 49. La tercera parte ya habla del versículo 13 al versículo 20 para que sigamos avanzando. Dice así: su camino es locura, con todos los descendientes se complace en el dicho de ello. Y hace un silencio el salmista, un Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte lo pastoreará, y los rectos se enseñará de ella por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquecen algunos, cuando algunos aumentan la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado, cuando prospere entrará en generación de su padre y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen. Del versículo 13 al versículo 20 se habla de la muerte como un nivelador en el que los ricos no pueden llevar sus riquezas consigo. El salmista concluye que quienes confían en sus bienes serán como animales. Eso lo habla tanto el versículo 12 como el versículo 20. Que no tienen herencia más allá de esta vida. Es un camino de locura, dice el salmista, aquellos que se complacen en buscar las cosas terrenales y hace un silencio, como dice un Selah en el versículo 13, el salmista, una reflexión de que cuál es el verdadero sentido de la vida. Y dicen que aquellos que buscan las cosas terrenales, aquellos que buscan el camino ancho de los placeres de esta vida, van un camino directo al Seol. Para los hebreos el Seol era un lugar de tormento. Aquellas almas que se iban en el centro de la tierra. Y son como un rebaño, y allí serán pastoreados. La muerte lo va a pastorear. Por ende da un consejo que hay que tener cuidado. ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? Se va a consumir todo. Pero el salmista en el versículo 15 hace una reflexión y él declara y dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y hace un silencio, un Selah, marcando el salmista la diferencia de que Dios es con él y también es Dios con nosotros. Mientras usted y yo busquemos las cosas
del cielo. También del versículo del versículo 13 al versículo 14 es unos versículos también futuristas y apocalípticos. ¿Cómo será el destino cuando venga el juicio de Dios en el trono blanco? Así será el destino de aquellos que no buscaron a Dios, sino que buscaron su propio bien, en su propia moralidad, en su propia ética, en su propio pensamiento y en su propio camino. ¿Cuál es el destino de ellos? Y aconseja el salmista diciendo en el versículo 16, no temas cuando se enriquecen algunos. Es como lo que decía el Salmo 37, recuerdo. No tengas envidia de aquellos que tienen más, porque el camino de los malos trae un mal destino. Y de hecho, el mismo salmista responde al versículo 17. Mire, leamos nuevamente el versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, porque aumentan la gloria de su casa. Y la respuesta es del 17. Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Cuando muera el ser humano no va a poder llevarse nada. Del polvo somos, del polvo vivimos, fuimos levantados y al polvo volveremos. Desnudo llegué y desnudo volveré. Bendito sea Dios. Dice que el salmista, tanto el versículo 12 como el versículo 20, que el hombre que está en honra y no entiende, semejante a las bestias que perecen. No solamente el ser humano va a perecer, sino que también los animales de esta tierra. ¿Cuánta gente ha muerto este año que usted quizás conoce? Y de los que murieron, ¿quién ha podido lograr llevarse algo que consiguió en esta tierra? Es un salmo de reflexión, es un salmo de meditación, de que buscar la riqueza trae mucha insensatez. No debe ser el primer lugar de nuestras vidas, sino que debemos de buscar las cosas del cielo. La interpretación de este salmo invita a la reflexión sobre nuestras propias vidas y prioridades. Nos reta a considerar si estamos invirtiendo nuestro tiempo y recursos en cosas que tienen un valor eterno, o si estamos atrapados en la búsqueda de las riquezas temporales. ¿Cómo estás caminando hoy en día en tu vida? ¿Qué es el Señor tu prioridad o son otras cosas? Querido amigo, querida amiga, es un salmo de mucha reflexión, como decía anteriormente. La vida no nos pertenece, no conocemos el día de mañana. Cristo puede volver en unos minutos más, quién sabe, Él vendrá como un ladrón en la noche, dice su palabra. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué es la prioridad en estos momentos en tu vida? ¿Es la búsqueda de Dios o son los sueños de esta tierra? Quiero que quede con un pensamiento en su mente y en su corazón. Y si usted desea volver a los caminos de Dios, no es tarde. Esta es una palabra en la cual le advierte diciendo de que Dios es el mejor, es nuestra mejor riqueza y es la gran importancia de nuestras vidas. Mire, vendrán tiempos muy difíciles.
la tecnología avanza, el mundo está cambiando. Todo el futurismo se está viendo hoy en día. No será fácil, pero este salmo quiere hacerte recordar de que la riqueza terrenal o los deleites terrenales de nada sirve. Dios te bendiga mucho. Quiero elevar una oración y que reflexionemos por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor Dios, por tu palabra. Haznos reflexionar cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Es las cosas terrenales o las cosas celestiales, mi Señor? El salmista lo dice que es una locura para aquellos que buscan los deleites de la tierra, que el ser humano perecerá igual que las bestias, Señor. Solo tú conoces cuánto de vida le pertenece a cada uno, porque el ser humano vive bajo tu voluntad. Señor, permítenos siempre buscar las cosas de arriba, primeramente el reino de los cielos. Y toda nuestra necesidad que tú conoces serán suplidas por tu misericordia, tu gracia y tu favor. Bendice este salmo y que la reflexión, Señor, sea en nuestra mente, en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecemos la oportunidad de poder hablar una vez más el libro de los Salmos. Te invito a que te suscribas. Ya vamos a hacer nuevas cositas para el proyecto Tu Canal en Casa. Así que gracias por tu participación. Te invito a comentar en la casilla de comentarios y sé parte de este lindo proyecto de poder exponer los 150 salmos en la lectura de su palabra. Dios le guarde, Dios le bendiga. Su servidor Fernando Díaz. Nos vemos hasta un próximo capítulo.